Supongamos que los vectores en los conjuntos B y C son dos bases para R2. Se nos pide que busquemos el cambio de matriz de coordenadas o matriz de transición de B a C. La matriz de transición o cambio de matriz de coordenadas de B a C es igual al producto de la matriz de transición de S a C y la matriz de transición de B a S. El lado derecho es A, el lado derecho es una composición de transformaciones. Y por lo tanto trabajaríamos nuestro camino de derecha a izquierda. El producto da como resultado la transición de B a S y luego de S a C, lo que resulta en la matriz de transición de B a C, y la matriz de transición de S a C es igual a la inversa de la matriz de transición, de la C a la S. Y aún tenemos tiempos, el matriz de transición de B a S. Bueno, la inversa de la matriz de transición de C a S es igual a la inversa de la matriz formada usando los vectores base del conjunto C, y la matriz de transición de B a S es igual a la matriz formada usando los vectores base del conjunto B, lo que significa que es igual a la inversa de la matriz de 2 por 2 formada. Usando los vectores base del conjunto C y, por lo tanto, la columna es 1, 0. La segunda columna es -3, 1, y luego tenemos veces el matriz de transición de B a S, que es la matriz de 2 por 2 formada usando los vectores base del conjunto B y, por lo tanto, la columna es 2, 3, y la segunda columna es 1, 2. El siguiente paso es encontrar la inversa de la matriz de 2 por 2, lo que ya he hecho para ahorrar tiempo. Y es bastante simple matriz inversa para encontrar. La primera fila es 1, 3, y la segunda fila es 0, 1. Y luego aún tenemos veces la matriz de transición de B a S. Multiplicar la entrada en la fila 1, la columna 1 es 1 por 2, más 3 por 3, que son 11. La entrada en la columna de la fila 1, 2 es 1 por 1, más 3 por 2, que son 7. La entrada de la fila 2, columna 1 es 0 por 2, más 1 por 3, que son 3. Y la entrada de la fila 2, la columna 2 es 0 por 1, más 1 por 2, que son 2. Esta es la matriz de transición, o cambio de coordenadas matriz, de B a C. Hay una segunda parte de esta pregunta. Si las coordenadas del vector X en relación con la base B son 2 menos 3, se nos pide que busquemos el coordenada del vector X en relación con la base C. Así que las coordenadas del vector X en relación con la base C es igual a la matriz de transición de B a C veces las coordenadas del vector X en relación con la base B. Por lo tanto, las coordenadas del vector X en relación con la base C son igual al producto de la matriz de transición donde la primera fila es 11, 7. Y la segunda fila es 3, 2 veces las coordenadas del vector X en relación con la base B, que serán como 2, menos 3. Así que la primera coordenada es 11 veces 2, más 7 veces negativa 3, que es 22, más menos 21, que es 1. Y la segunda coordenada es 3 veces 2, más 2 veces negativo 3, que es 0. Las coordenadas del vector X en relación con la base C son 1, 0. Espero que te haya resultado útil.